aceptémoslo. Nada dice mejor familia unida, familia bonita, familia feliz, como el momento de la lectura de un testamento familiar. Y es así que Grady Hendrix decidió como dar inicio a toda esta serie de eventos que van a ocurrir en su novela Cómo vender una casa embrujada, de la cual te quiero platicar hoy. Y como protagonista de esta historia vamos a tener a Louise Joyner. Louise un día recibe la llamada de su hermano Mark, quien le notifica que desafortunadamente sus padres acaban de fallecer en un desafortunado accidente de auto. Y pues ella, que no se lleva para nada bien con su hermano, va a tener que enfrentar no solo esos momentos como raros, incómodos, que suceden cuando ves ese familiar que pues con el que no la llevas bien, con el que pues simplemente preferirías no interactuar, pero lo va a tener que hacer ahora en el contexto del funeral de sus padres. Va a tener que pues definir junto con él cómo le van a hacer para pues llevar a cabo este momento tan importante, cómo pues sí, los detalles, cómo van a organizarlo, y además pues van a tener que proceder a la lectura del famoso testamento. Y Luis, sumida como en la niebla, en el shock de la noticia de la muerte de sus padres, vuela de regreso al que fuera su pueblo natal, a Charleston, Carolina del Sur, y pues ahí se va a reunir con su familia extensa, digámoslo así. Se va a reunir con las hermanas de su madre y con otros miembros de su familia. Después nos vamos a enterar de que realmente la familia del padre de Luis pues no estuvo muy de acuerdo en que se casara con su madre, con Nancy, y vamos a ir notando que la madre de pues los chicos de Luis y Mark tiene realmente pues una personalidad un tanto peculiar, así como unas aficiones y unos gustos pues muy raros, por decirlo menos. Llega el día de la lectura del testamento y después de explicarles una serie de cuestiones legales a los muchachos, su abogado y pariente de los hermanos les explica que finalmente la madre de ellos realizó cambios a espaldas de su padre, y que como consecuencia de esto el heredero de todo, a excepción de la colección de arte de su madre es Mark. Y esto sorprende porque la familia un poco le apostaban a que por lo menos la albacea hubiese sido Luis, y esto porque Mark figura como una persona irresponsable, una persona a la que sus padres le dieron todo como en bandeja, lo apoyaron para que fuera a la universidad, se la pagaron, le compraron incluso el anillo de compromiso para la novia en algún momento que quiso casarse, le ayudaron con una serie de cuestiones para tratar de dedicarse a diferentes cosas a las que él quiso, y Mark siempre se veía pues dejando todo a medias y teniendo que además ser rescatado por sus padres pues en situaciones o en circunstancias muy difíciles, muy complicadas. También él tenía temas con el abuso del alcohol, de otras sustancias, y pues esto hizo que él tuviera que la familia tuviera esta percepción de él y que sorprenda este resultado. Pero bueno, al final así son las cosas. A Luis la noticia le cae como balde de agua fría, y entre el shock
y pues las emociones, además de la muerte de sus padres, del duelo, ella se ve envuelta en una serie o en un torbellino de emociones donde pues van, no sé, desde la tristeza hasta el enojo y la ira. Ella piensa en algún punto que su madre hizo esto con el objetivo de humillarla y de que detrás está el mensaje de que por lo menos pues ella no la quería o no la quería tanto como a Mark, pero por otro lado está ahí la idea de que la madre siempre le decía que pues por ella no se preocupaba porque ella era trabajadora y era una persona de bien y que al final ella iba a poder sostenerse, iba a encontrar la manera de hacer su vida bien sin necesidad de ayuda, mientras que Mark pues había que comprender que él era una persona distinta y que al final necesitaba la ayuda. Entonces Luis se queda sin nada salvo la colección de arte de la madre, pero después de una serie de ires y venires, digamos que el resto de su familia, las tías, las primas, todos se acercan para decirle a Mark que si su madre tenía algunos temas como de personalidad, algunos temas que la hacían una persona difícil y que esta reputación al parecer pues la seguía en la familia o estaba esta idea de ella, pues que si su madre era una persona así de difícil, que tal vez no debió haber hecho eso, que él hiciera lo correcto, que tratara de no dividirse, de no dividir a los hermanos, de no dividir a su familia y que hiciera lo correcto y lo impulsan a que él tome una buena decisión y reparta sus bienes por igual entre él y su hermana. Y después de ir y venir, después de dimes y diretes, al final Mark hace lo correcto, decide que va a dividir todo con su hermana y empiezan pues lo que va a ser pues por la parte más grande, la parte fundamental o la joya de la corona, que es la casa que fuera la casa de infancia de su madre Nancy y de sus tías. Pues la tiene ella se la quedó como legado y al final pues es la que va a pasar a sus hijos. Y esta casa que nada más tiene toda esta carga de historia familiar, pues se encuentra en un muy buen lugar. Está ubicada en un vecindario que tiene muy buenas características, un vecindario que recién ha estado gentrificándose y pues lo que ellos consideran que por lo menos vendiéndola así, aún con todas sus imperfecciones, la casa por lo menos les podría ofrecer algo así como $500,000, pero que si la dejan un poquito mejor, quizá pudieran conseguir mucho más. Y esto ayudados de una de sus primas que es experta en bienes raíces y que ofrece la ayuda para que ellos pues puedan llevar a cabo esto con mayor facilidad. Aparte pues están pasando por este duelo, entonces los hermanos con sus diferencias tienen que convivir. Luis tiene una hija pequeña, su hija Poppy la deja encargada de quien pues es el padre biológico de Poppy, pero que no es ya su pareja. Y Poppy pues tiene algunos temitas con el hecho de que su madre no se encuentre presente, que no esté con ella y está teniendo pues algunos comportamientos o algunas conductas extrañas. En fin, los hermanos tienen que estar conviviendo, tratando de limar asperezas, tratando de ver cómo van a resolver el tema de la casa, porque todo empieza a cambiar muy pronto el día que hacen el primer recorrido a la casa acompañados de su prima experta en bienes raíces. Ella les dice que pues sí, que a como se deja ver en este primer recorrido, no nada más los ruidos, las cosas que se mueven de un lado a otro y toda una serie de
pues situaciones muy extrañas. Ella les dice que pues no se nieguen a lo que está pasando y que es evidente que su casa está embrujada, que ella, como una persona que se dedica a eso, no es la primera vez para nada que ve una situación como esta, y los invita a que por favor se deshagan de la presencia, sea cual sea que está ahí, que la corran, que la desalojen de la casa y pues que procedan así con la venta, porque ella, en su opinión, ha visto que muchas veces las ventas se caen por situaciones en donde tienes un fantasma, una presencia maligna o lo que sea que está embrujando la casa. Después de mucho tiempo de no poner pie en casa de sus padres, los hermanos, dos personas racionales del siglo XXI, tratan de resistirse a todas aquellas cosas raras que empiezan a notar que están pasando alrededor de ellos. La tele se enciende sin saber por qué, la apagan, vuelve a encenderse. Y parece ser que estos muñecos que componen la colección de arte de su madre están mirando. Sí, Nancy, la madre de los chicos, pues desde muy pequeña mostró una predilección por las marionetas. Además, hay toda una historia donde ellos como familia no pudieron durante años permitirse el comprar un televisor, y la madre, pues para entretener a sus hijos, ya tenía a su marioneta, la marioneta favorita, pero empezó a confeccionar más marionetas para entretener a sus hijos, puesto que no tenían un televisor, y así les contaba historias y buscaba que los niños se distrajeran. Pero esto poco a poco se fue convirtiendo en su trabajo y de pronto se convierte en todo el trabajo familiar. Después de que ella renunciara primero a sus deseos o a sus sueños para darle preferencia a los deseos de su esposo, llega el punto en donde ya digamos que la familia se dedica de lleno, o los esposos se dedican de lleno a dar estas funciones de marionetas que se componen, por ejemplo, de payasitos varios súper extraños, de estos como yodelers o como estos cantantes de montañeses, o no sé cómo se llaman, los que traen como su lederhosen, y también, por ejemplo, princesitas, muñequitas, arlequines, en fin. El caso es que la composición de de la colección de arte de la madre de Luis y de Mark es muy variada en cuanto a temas de muñecos se refiere, pero también hay otros elementos, como por ejemplo animales de taxidermia que la madre recolectaba, de criaturas que eran arrolladas y quedaban al lado del camino, y entonces ella las embalsamaba porque este era otro de sus pasatiempos. Y el empleo de muñecas, de marionetas, de fetiches o efigies se basa en un principio de magia simpatética. Es un principio de magia que se ha estudiado y que parece estar presente en muchísimas de las culturas del mundo, en diversas religiones, y que quiere decir que lo semejante crea lo semejante. Esto quiere decir que, por ejemplo, el
practicante de magia creaba una marioneta, en este caso, por ejemplo, semejante a una persona o en representación de una persona, y este objeto terminaba siendo pues como, sí, como un símbolo, como una representación, y a este se le destinaba una especie de intención. Las muñecas, efigies y fetiches han sido usadas desde hace muchos siglos, tanto como objetos para provocar daño, para provocar, pues sí, un perjuicio, o para, pues no sé, causar una maldición. Pero también han sido usadas por diferentes culturas como amuletos de protección, como, pues sí, como figuras como de protección, de salvación, de curación. Entonces, está bien padre cómo lo pone aquí Hendrix. Esto que también vi un poco criticado en otras reseñas, pero bueno, yo creo que es así como se sostiene. Lo siguiente, por ejemplo, ya para no dar tantos rodeos, lo que está detrás de esta casa embrujada pues es la marioneta favorita de la madre de estos hermanos, de Luis y Mark. Nancy tenía a su marioneta favorita que se llama Popkin. Es pues una marioneta que, de lo que ellos saben, la acompañó desde pequeña, y pues fue la que realmente impulsó a su madre a hacerles estos shows a ellos de pequeños para distraerlos, para entretenerlos mientras no contaban con un televisor en casa. Pero también pues yo creo que es la que detona que eventualmente Nancy termine dedicando su vida a esto, a las marionetas. Además, no nada más se trata de shows de marionetas comunes, sino que Nancy montaba estos shows como moralizantes de marionetas, donde había como una serie de lecciones acerca del no consumo de drogas, como de hacer el bien, de evitar ciertas conductas, y además eran como relacionados a su iglesia. Entonces también tenían como representaciones o temas como pues bíblicos, aunque de pronto vamos a ver que esto cae un poco en una paradoja cuando en una de las figuras de taxidermia que ella también solía elaborar como parte de su afición, ella recrea una natividad, es decir, un nacimiento hecho a base de ardillas, pues sí, como de taxidermia que había recogido del lado del camino, habían sido atropelladas y así. Y ella las recrea, o sea, recrea todo un nacimiento, pues con estos animales. Y su hija no puede, o sea, el comentario que le hace es como que esto pareciera casi una herejía, ¿no? En fin, es una de las cosas que hace Nancy como obra de arte y que le va a dejar a Luis. Y pues bueno, ya sabemos aquí que está este elemento como de magia que ha existido en las diferentes culturas del mundo. Es algo que sí existe, está ahí, o bueno, es historia, pero que Hendrix utiliza y que lo introduce aquí a través de esta marioneta, a través de Popkin. Y que, bueno, a mí me gustó, por ejemplo, me gustó la novela. Yo hice el pacto lector con él a todo y me dejé envolver, me dejé atrapar por ella. Hay una parte que he notado que es muy criticada, que tiene que ver con Spider, la parte de que pues llega Spider, que es un perro que pues ser un perro imaginario, pero de este perro imaginario nunca vemos la elaboración como que de un fetiche, o de la elaboración así como de un pues objeto que vaya a ser el recipiente de este elemento que hay de correspondencia entre pues digamos que las intenciones del practicante de magia con este objeto para provocar lo que se desea,
Entonces, pues nunca hay, o sea, nunca nos dice Hendrix que se haya elaborado este perro de alguna manera como alguna marionetita, o al menos yo no recuerdo haberlo visto como parte de la novela. Y esto asombra porque pues esta marioneta en algún momento, este espíritu que la posee, realmente es bastante fuerte, es capaz incluso de darle fuerza a todo en la casa, a todos los otros pues como fetiches y objetos de este tipo en casa, es capaz de moverlos, es capaz de darles fuerza mucha. Y de la nada como que se materializa este perro, pero en fin, ahí ya depende de tú cómo quieras interpretar esto del fetiche, este elemento de magia simpatética, este principio que pues funciona así más o menos como te lo acabo de explicar de una manera muy elemental, pero bueno. Y en fin, eso lo he visto bastante criticado. La verdad es que creo que sí le faltó ahí cerrar un poquito. Y la otra es que justamente tiene que ver con el punto en el que en algún momento ya logran como desmaterializar este objeto, este muñeco. Y pues ya está fuera de casa, digamos que ya se lo llevó a la basura prácticamente. Y pues regresa y se materializa como a cientos de kilómetros de distancia del otro lado del país, y pues regresa para hacer otras cosas que pues, si no las has visto no te voy a contar, pero realmente no sé qué pensar acerca de eso. Pues sí, está un poco extraño, pero creo que el elemento fundamental aquí tiene que ver con la madre de los chicos, y es que la madre de los chicos trataba a como un ser vivo, como una presencia, algo que realmente estaba ahí, y hasta tenía pues su propio cuarto. Entonces, me parece que eso es lo fundamental aquí. Yo, como te digo, a mí me encantó la novela. No se me hace como que una joya de la literatura, pero sí se me hace súper entretenida. Yo definitivamente también leo por entretenimiento, leo por este tipo de placeres que distraen, y eso yo lo encontré aquí. A mí el humor de Grady Hendrix me ha gustado mucho. Si no lo conoces, también te invito a que te des una vuelta por Spotify, donde tiene una serie de episodios donde, donde pues nos empapa de un montón de conocimiento que él tiene de pues todo lo que tiene que ver con esta cultura de los vampiros y pues del terror. En lo que creo que el podcast se llama Super Scary Haunted Homeschool, y la neta es que a mí pues me divertí escuchando algunos de sus episodios, no los escuché todos, pero te puedes dar un poco de la idea, o sea, la idea del humor que él maneja es un humor con tintes así como de humor negro, de sátira social, pero que a mí pues me gustó muchísimo y que sin duda voy a seguir leyendo y voy a seguir consumiendo. Otra de las cosas y otro de los elementos que me parece que Hendrix maneja y que están aquí y que son así como lo que la médula, lo que le da como pues sí, el espíritu detrás tiene que ver con lo freudiano en el terror, y que es algo que él pues sí lo ha llamado así, que es como esta existencia de los secretos, de las cosas no habladas, de lo que las familias se callan y no dicen. Un poco me recuerda a esta película de donde está la canción en fin. Pero esto de, por ejemplo, donde no se habla del familiar tal por no sé qué, o estos secretos callados, cosas que no se dicen, que de repente cobran como tanta potencia, y es el trauma generacional, este elemento del trauma reprimido, de
del secreto reprimido, de lo no trabajado que está ahí y que llega como que a morderte cuando menos te lo esperas. Entonces me encantó, yo la disfruté un montón, te digo, pues sí, no es una joya como así literaria, pero es de esas lecturas que pues a mi vida traen mucha emoción, mucha diversión. Si te confieso, yo también hubo días donde la leí de noche, la leí sola y me causó miedo, a diferencia de otras lecturas como la reseña que tengo de Mariana Enríquez sobre Nuestra parte de noche, que realmente no es que me haya despertado miedo, me fascinó de una manera completamente distinta, sí de lo macabro, sí como que esta fascinación del ocultismo, pero como tal no me sacó un sustazo así de miedo. Esta sí llegó momentos donde incluso se me llega a ser bizarrísima el imaginarme ahí a la marioneta, pero bueno, pues si te ha gustado, regálame un like y espero que estés aquí de vuelta.